trabajar en tu casa. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les pedimos que a medida que se vayan sumando, vayan silenciando el micrófono. Bien. Vamos a esperar unos minutitos más para seguir sumando a la sala. Bueno, si les parece, comenzamos. Bueno, en principio, muchas gracias por sumarse una vez más a nuestras capacitaciones, nuestras instancias de formación pensadas para las empresas del sector de salud en Argentina. Mi nombre es Camila Cano, soy subgerenta de Comercio Exterior de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad. Agradecemos a nuestro partner José María Lionca, nuestro abogado socio estratégico que ha venido este año trabajando muy fuerte en las instancias de formación para las empresas en el sector de salud. Siempre nos acerca perfiles de mercado muy interesantes, donde nos cuentan cuáles son las bondades propiamente dichas de mercado, las regulaciones, los aspectos regulatorios y demás cuestiones que son necesarias a la hora de tener en cuenta para las empresas argentinas que ya sea estén viajando a Perú en la próxima misión comercial que estamos organizando del 16 al 18 de octubre en Lima, junto con la Cámara de Comercio de Lima, y también para aquellas empresas que aún no estén en Perú y puedan sondear el mercado y puedan para los próximos años o meses próximamente ingresar al mercado, y para aquellas que ya están trabajando en el mercado. Agradecerles también a Enrique, a todo tu equipo, Enrique, del Grupo Ontier, que están en Perú. José, entiendo que está teniendo un tema técnico, cosas que pueden pasar, ya lo tendremos. Bueno, vamos a comenzar. Le voy a ceder la palabra a Enrique para que pueda presentar a su equipo y nos va a contar un poco lo que vamos a trabajar en esta jornada. Ay, se sumó José. José, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, pero no sé qué problema ha habido con la cámara en un momento que la desconecté. La volví a conectar y estoy sin cámara. Pido disculpas. Bueno, si querés, José, comentarnos lo que le vamos a conversar. Yo justo estaba dando la palabra a Enrique, pero me parece que es apropiado que puedas vos presentarlo a tu socio. Pido disculpas al auditorio. Bueno, muchas gracias a InvestBA. Muchas gracias en la persona de Enrique, a todo el equipo de Ontier, que tuvo la diferencia hoy de poder estar dándonos esta presentación. La idea es tratar de ser lo más dinámico posible en cuanto a la información, que es mucha, ¿sí? Y que a veces no es sencillo sistematizar, dado las diferentes digamos, requerimientos, pedidos o demandas que pueda tener la empresa que quiere estar prospectando o ya está prospectando o ya está haciendo efectivamente negocios en el Perú. Con lo cual la idea es que la presentación que dará ahora el equipo de Ontier cubra de alguna manera lo que son los aspectos generales, y después estamos a total disposición para responder todas las preguntas
digamos, información que fueran a necesitar. Le dejo entonces la palabra a Enrique Dupuy, socio principal de la firma Montiel del Perú. Enrique, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un gusto de estar en este foro. Quiero empezar por agradecer y felicitar a Inves Buenos Aires por esta iniciativa, en la persona de Camila Cano y a José Ayonca, colega nuestro, destacado profesional argentino y una mejor persona, gran amigo nuestro, gran amigo de la casa. Así que agradecerles a los dos por esta oportunidad y nosotros somos un despacho global, internacional. Estamos en varios países, estamos en España, en varias ciudades, estamos en Italia, tanto en Roma como en Milán, estamos en UK, estamos hacia el otro lado del mundo, estamos en Miami, estamos en México, estamos en Santo Domingo, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Chile. Las cosas con Argentina las canalizamos con José, que es gran amigo nuestro. Nosotros somos un despacho de abogados global e internacional dedicado a todo lo que es inversión extranjera y asesoramiento corporativo. En esta oportunidad nos acompaña 3 compañeros, que es la doctora Silvana Armas, que ella es especialista en Derecho Regulatorio, el doctor Eduardo Linares, que es especialista en Derecho Corporativo, y el doctor Miguel Flores, que es especialista en contratación con el Estado. Creemos que con esos 3 perfiles de compañeros vamos a satisfacer las primeras inquietudes que puedan surgir a ustedes como eventuales inversionistas en el Perú y en el extranjero. Perú es un país que en los últimos 30 años ha tenido una estabilidad económico y monetaria importante. Tenemos un nivel de inflación bastante controlada, un nivel de devaluación de la moneda muy estable en el tiempo y digamos, es un mercado que más allá del ruido político que normalmente estamos teniendo en los últimos años, es un país que ha sabido, digamos, dividir el tema político de lo que es la inversión y eso nos ha permitido un crecimiento sostenido en el tiempo. Así que si alguno de ustedes tiene pensado como posibilidad el invertir en el Perú, creo que va a tener, digamos, una estabilidad jurídica que es el punto fundamental para que cualquier inversión se anime a participar en un país, ¿no? Entonces, dicho todo esto acá y como introducción, cedo el pase a mis compañeros para que hagan una breve exposición sobre las distintas áreas y una vez que esto culmine, si hay consultas, entramos en una rueda de consultas para poder absolverlas y sin perjuicio de eso, entiendo que Camila les va a hacer ya la presentación y si además de eso en el tiempo hubieran consultas adicionales, pues nos ponemos igual a vuestra disposición para poderles ayudar y apoyar en todo lo que hagan falta. Entiendo que Inves está realizando una visita acá al Perú y estaremos encantados, aquellos que quieran juntarse con nosotros, de poderlos atender acá en nuestras oficinas. Y nada más, les cedo el paso entonces a mis compañeros. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Enrique. Bueno, primero que nada agradecer a Camila, a José por la oportunidad de organizar y de participar en esta capacitación sobre los asuntos legales y regulatorios en el acceso al mercado de salud en el Perú. Mi nombre es Eduardo Linares. Voy a hacerles una breve capacitación sobre los aspectos corporativos más importantes y tributación. Luego cederé el paso a mis compañeras Silvana Armas para que comente un poco sobre el tema regulatorio y finalmente a mi compañero Miguel Flores para que comente sobre el tema de contrataciones con el Estado. Sin perjuicio de ello, si es que quedaran alguna duda, en pantalla pueden ver mi correo electrónico y pueden contactarnos para poder absolverlas. Dicho esto, voy a dar inicio al curso. Bueno, tomando en cuenta la situación en la cual ustedes tendrían intención de iniciar operaciones en el Perú o ya cuentan con operaciones en el Perú, voy a comentar un poco sobre los tipos de personas jurídicas y cuáles son nuestras recomendaciones respecto a las personas jurídicas o sociedades más comunes para constituir en el Perú, ¿no?
A grandes rasgos, en el Perú existe una de las formas más comunes de organizar una empresa es a través de una sociedad anónima o una SA. Este tipo de sociedad es justamente ideal para negocios que buscan una estructura con responsabilidad limitada, en el cual la responsabilidad recae sobre la persona jurídica constituida en el Perú. Existen dos modalidades, la sociedad anónima cerrada o la SAC. Esta sociedad está diseñada para empresas con pocos accionistas y en esta modalidad se requiere un mínimo de 2 accionistas y un máximo de 20. Las acciones no cotizan en bolsa y existen restricciones respecto a la transferencia de acciones, el cual es o catalogado además conocido como el derecho de adquisición preferente, en el cual accionistas dentro de la empresa tienen una acción o un derecho preferente a adquirir acciones de un accionista que quiera salir de la sociedad, ¿no? Lo que permite justamente un mayor control sobre quién puede ingresar a la sociedad. Y por otro lado tenemos la sociedad anónima abierta, que es la SAA, que es ideal para empresas de gran tamaño. A diferencia de la SAC, la sociedad anónima abierta está obligada a inscribir sus acciones en la bolsa de valores y debe contar con al menos 750 accionistas. Estas acciones, a diferencia de la SAC, son libremente transferibles, lo que facilita el ingreso de nuevos inversores y además este tipo de sociedades cuentan con una mayor regulación justamente por ser empresas que las acciones cotizan en bolsa, específicamente regulación sobre la Superintendencia del Mercado de Valores. Por otro lado, comentar un poco sobre las sociedades relacionadas a la matriz y específicamente comentar un poco sobre la sucursal, que es otra figura jurídica muy interesante para iniciar operaciones en el Perú. La sucursal es una extensión directa de una empresa extranjera que opera en el Perú, no tiene personalidad jurídica independiente, lo que significa que cualquier obligación o deuda de la sucursal recae directamente en la matriz. Esto permite a la matriz un control directo sobre las operaciones, aunque limitaciones en cuanto a la autonomía, ¿no? Esto también dependería sobre realizar evidentemente un análisis sobre qué tipo de sociedad convendría constituir, digamos, la sucursal. Como ven, las obligaciones y responsabilidades pueden recaer sobre la matriz, pero en temas de contrataciones con el Estado, y ahora mi compañero Miguel lo va a comentar, puede ser más atractivo tener una sucursal de una empresa matriz en el cual la experiencia es compartida para poder ganar un contrato con el Estado, ¿no? La filial, por otro lado, es similar a lo que comentábamos sobre las sociedades anónimas, que es una sociedad con personalidad jurídica independiente, y la franquicia también es otro tipo de negocio en el cual se encuentra basado en la concesión de un uso de marca y un modelo de negocio de un tercero, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de constitución de una sociedad? Ese es un procedimiento relativamente sencillo. Es un procedimiento que tiene aproximadamente un plazo de 1 mes y medio hasta máximo 2 meses, dependiendo de los plazos de registros públicos. El procedimiento es firmar un contrato que vendría a ser una minuta en notaría, inscribir esta minuta en registros públicos, solicitar un registro único de contribuyentes, que es una identificación ante la administración tributaria, que es SUNAT, la apertura de los libros societarios, ¿no? Este tipo de sociedades pueden ser también constituidos a través de representantes legales en Perú. Por ejemplo, en Ontier tenemos la experiencia de constituir sociedades bajo mandato de empresas extranjeras. Esto facilita mucho, sobre todo el tema de los plazos y la agilidad en constituir sociedades, ¿no? A manera de resumen, existen diversas opciones para constituir empresas, desde las sociedades anónimas, filiales, sucursales. Cada una tiene sus ventajas según el tipo de negocio y las necesidades específicas del accionista. Eduardo, Sí, para ponerle al auditorio y tratar de tal vez adelantar alguna pregunta, en definitiva, para aquel argentino que quisiese abrir una compañía, no es obligatorio que le esté físicamente en el Perú, por un lado, lo puede hacer a través de poderes. Ustedes inclusive pueden constituir la compañía a nombre de ustedes y luego transferir las participaciones. Y la sociedad anónima cerrada sería en principio el tipo societario más utilizado. Dicho esto, correcto. sí es necesario la representación legal o en la práctica tener un residente peruano con fines de cuestiones prácticas, bancarias,
fiscales y demás, ¿no? Esto es Correcto, correcto, José María. Digamos, la recomendación de manera general es constituir una sociedad anónima cerrada, que es una sociedad en la cual tenemos más control. Los accionistas son limitados y podemos determinar a través del derecho de adquisición preferente quiénes van a participar dentro del accionariado de esa sociedad. Y respecto a la segunda pregunta, sí, en ONTIER nosotros brindamos ese servicio de constitución de empresas a accionistas que se encuentren fuera del Perú, en el cual a través de poderes nosotros podemos agilizar este procedimiento y luego hacer un contrato privado de transferencia de acciones en el cual devolvemos las acciones a los realmente accionistas que están fuera, ¿no? Si es que no existiera este procedimiento y no fuera legal, tendríamos que ir por el conducto regular, que es enviar los poderes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la apostilla de la Haya, y este procedimiento solamente de poderes puede durar aproximadamente 2 meses, ¿no? Entonces la recomendación es apoyarse, en este caso en ONTIER, a través de nuestra práctica, para constituir las sociedades. Bueno, como comentábamos, existen distintas diferencias sobre este tipo de sociedades. La recomendación, de manera general, depende también de sus objetivos. Si una empresa tiene planes de operar a menor escala y su prioridad, como comentaba justamente don José María, es mantener el control entre un grupo reducido de accionistas, es constituir una sociedad anónima cerrada, una SAC. Y por el otro lado, si lo que busca justamente la empresa es expandirse agresivamente en el mercado peruano y atraer la inversión local, la sociedad anónima abierta es la mejor opción. Ahora bien, como comentábamos, el tema de las sucursales, la filial vendría a ser lo mismo que una sociedad anónima. La filial, perdón, la sucursal, como comentábamos, justamente está relacionada a la empresa matriz. Ambas figuras son válidas para que una empresa opere en el Perú y la elección también dependerá justamente del nivel de control que la matriz quiera ejercer y también es muy importante el grado del riesgo que quiera asumir, ¿no? Como decíamos, las obligaciones y estos derechos recaen sobre la matriz en el caso de constituir una sucursal, ¿no? Por otro lado, comentar rápidamente sobre la franquicia, que no es una constitución de una sociedad, pero es un modelo de negocio válido, en el cual se otorga el derecho de operar utilizando una marca, un modelo de negocio. Es un modelo que en Perú ha crecido mucho, considerablemente mucho en los últimos años, y a tomar en cuenta sobre el marco legal es muy simple, es decir, tener un contrato de franquiciado entre el franquiciante y el franquiciado. En este contrato debe ser claro, cubriendo justamente los derechos, obligaciones y la duración de esta franquicia. En temas de propiedad intelectual tiene que cederse evidentemente el derecho de uso de la marca y tributariamente esta empresa sí regula evidentemente independientemente sin afectar a los accionistas que se encuentren fuera del país, ¿no? Sobre el régimen de poderes y representación local, va en línea sobre la consulta de José María. Digamos, a manera general se dividen en 2 tipos de poderes, que son los poderes generales, que es un poder que se otorga a una persona o un apoderado, por ejemplo, a un estudio jurídico como es ONTIER, para nosotros poder, por ejemplo, tener la representación de esta empresa para trámites bancarios, trámites tributarios, contratación de personal, entre otros. Y también los poderes específicos, que son poderes específicos para un hecho como tal, y el poder caduca, ¿no? También existe el otro procedimiento que es el otorgamiento de poderes del extranjero, que es lo que comentábamos, que hay una legalización con la apostilla de la Haya, si es que desean hacerlo de esa manera, pero en este caso sí es un poco más tedioso, en el cual hacer todo este trámite puede durar un poco más. Eduardo, ¿puedo Sí, comentar un último por punto? Creo que en relación a esto, y muy buena la síntesis que estás haciendo, que a veces no es tan sencillo hacerlo. Muchas veces las empresas, por un tema de costos y demás, dicen, bueno, tengo una persona de confianza en el Perú. Bueno, esto aplica para cualquier jurisdicción, no solo para el Perú, para Brasil, para Argentina, pero en realidad no tienen un conocimiento muy acabado y muchas veces se dan poderes en exceso, sí, de las facultades o por el hecho de tener un representante y tal vez como hay que afrontar un costo de repente para que esa función la cumpla tu despacho o un despacho de contabilidad o el que fuere, tener en cuenta, digamos, que se pueden restringir las facultades por un lado y por otro lado que hay que pensarlo, digamos, 2 o no 2,
3 veces realmente a quién le estamos dando, ¿no? Porque por un tema de compliance, después los dolores de cabeza a veces son mucho más grandes de lo que uno piensa, ¿no? Es decir, importante aquí como conclusión, en definitiva, existen las herramientas para limitar las facultades de quién va a ser apoderado. Además, algo que a veces se pregunta, no hay ningún requisito, ninguna exigencia legal para que la propiedad de la compañía esté en manos que tenga que estar en manos de un residente peruano, o sea, el 100% de la compañía puede ser de inversor extranjero, con lo cual si alguien por ahí les dice que es una exigencia de socio peruano, eso no funciona porque ya lo tenemos escuchado, ¿no? Ujú. Correcto, José María. No hay la necesidad de que hayan accionistas peruanos. Los accionistas pueden ser al 100% extranjeros. Y respecto a tu consulta sobre las limitaciones de los poderes, en efecto, existen los poderes específicos con el cual nos brindan facultades específicas para ciertos temas. Por ejemplo, trámites bancarios, celebrar tipos de contratos, trámites ante la administración tributaria y tal. Y por otro lado, también existen los poderes generales o similar también en el cual podemos también ser la representación a través del gerente general, en el cual asumen una representación de poderes de manera general, ¿no? Esto puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento del cliente sin ningún problema. Y finalmente, para ya terminar y dar paso a mis compañeros, ¿cuáles son las obligaciones tributarias y beneficios fiscales de manera general? El cual esto evidentemente, si es necesario, podemos revisarlo ya a la interna con nuestro especialista tributarista por si es que queda alguna duda en especial, ¿no? De manera general, existen 2 tipos de impuestos principales en el Perú, que es el impuesto a la renta, que está grabado sobre el 29.5% sobre las utilidades netas generadas en el país. Y este impuesto aplica tanto a las empresas domiciliadas con el Perú como a las empresas extranjeras que generan ingresos dentro del territorio nacional. Y por otro lado, el impuesto general a las ventas, que es el IGB, que es equivalente, que también es equivalente al IVA, conocido en otros países, y que es equivalente al 18%, y se aplica sobre la venta de bienes y servicios, así como la importación también de productos. Este impuesto es soportado normalmente por el consumidor final, pero las empresas siempre son responsables de recolectarlo y de pagarlo a las autoridades tributarias, ¿no? El IGB es particularmente importante porque afecta a la mayoría de transacciones comerciales y también tiene un impacto significativo en el flujo de caja de las empresas, ya que este impuesto debe ser gestionado y pagado periódicamente a la administración tributaria, que es SUNAT. Y Eduardo, beneficio... ¿te puedo hacer una consulta ahí respecto al Sí. impuesto general a las ventas? También les corresponde, en el caso nuestro, que vamos a estar en Perú, ¿hay forma de que el fisco nos devuelva? O viste que en otros países vos vas, compras y libre de tax, o te devuelven el tax cuando estás volviendo? Digo, eso no aplicaría. No, no aplicaría. Bien. Esto afecta directamente a bienes y servicios comercializados en el Perú y esto siempre está sumado, digamos, al coste final, que es este 18%, ¿no? Digamos, nosotros como consumidores, ¿sí? No, que para entenderlo para el auditorio de los argentinos, la estructura tributaria es más allá de las diferencias de porcentajes, es muy similar a la estructura tributaria argentina, digamos, a la diferencia tal vez de otro, como hemos visto, Cami, que en otros países como Brasil, que la estructura de tributación es bien similar. Sí, aquí es muy importante considerar que si bien estos son los impuestos a nivel de una compañía constituida, ¿qué es lo que tributa una compañía constituida en el Perú por socios argentinos, ¿no? Básicamente esta es la estructura. Ahora, sí es importante a los fines de costeo, digamos, más allá de considerar la incidencia de estos impuestos también, si nosotros tenemos una compañía constituida en el Perú y, por ejemplo, esa compañía distribuye nuestros productos dentro del Perú, vamos a importar, con lo cual vamos a tener impuestos incidentes en la importación. Y ahí lo que hay que entender es muy en detalle la posición arancelaria de esos productos, dado que Perú y Argentina tienen un acuerdo de complementación económica, con lo cual hay ciertos productos que están en términos generales, y dependiendo de la clasificación fiscal, están beneficiados por tasas de impuestos de importación digamos, reducidos, en algunos casos a costo cero, con lo cual esto es muy importante a la hora de planificar y si es que la operación se va a llevar adelante
a través por el modelo de constitución de una compañía, es como esos impuestos luego pueden compensarse, como les aquí en Argentina, parcialmente, ¿no? Total o parcialmente. Correcto, También, correcto, si José me María. permite Sí. resaltar un hecho también, Eduardo, José. Una cosa es el impuesto que tiene que pagar la empresa a la renta, que es el 29.5%, como lo ha explicado claramente Eduardo, y otra cosa son las utilidades que tengan los dueños de las empresas, que también tienen que pagar una renta por este ingreso. La empresa pagará la plata que tenga que pagar como impuestos. Luego, en algún momento, si los accionistas deciden repartir utilidades en el momento, ahí es la única diferencia entre un extranjero y un peruano en el Perú radica en ese pequeño tramo. Es decir, las utilidades para un peruano que rinda su empresa tiene que pagar el 5% de impuesto a la renta. Para un no domiciliado, es decir, para una empresa o un accionista, una empresa extranjera, cuando llegue el momento de la repartición de utilidades, se le tiene que hacer la retención del 30% del impuesto a la renta. Es decir, los accionistas cuando decidan retirar sus utilidades tienen que pagar el 30% adicional en impuesto a la renta sobre estas utilidades que va a generar, ¿no? Eso también es importante resaltar. Y terminando el concepto, Enrique, ya desde el lado, llegando ese dinero a la República Argentina, ya lo que va a tener que ver la compañía es esa retención, ese beneficio, esa retención que ha tenido el impuesto de la renta en la fuente, en el Perú, por la distribución de dividendos, cómo aplica y completa, digamos, y cómo lo aplica el impuesto de las ganancias aquí en Argentina. O sea, esa retención no se pierde, sino que es aplicable y compensable al impuesto a la renta de fuente extranjera que tenga la compañía en Argentina, ¿no? Por eso siempre hablamos, Quique, Eduardo y equipo, que es muy importante y una adecuada a la hora de decidir la inversión, la forma y modo que se va a llevar adelante, es muy importante una adecuada planificación fiscal respecto de cómo, y para entender y para no tener sorpresas en el futuro. Correcto, José María. Muchas gracias por la precisión. Muchas gracias, Enrique, por la precisión. Bueno, ya para terminar, también comentar finalmente que también existe unos beneficios para inversionistas en general que hablan sobre los regímenes de pequeña y mediana empresa en el cual tributan de menor manera de acuerdo al porcentaje de utilidades al año, ¿no? Que esto luego lo podemos conversar ya más a detalle sobre las utilidades para ver el tema de tributación. Doy pase ahora a mis compañeros, a Silvana. De todas formas, si es que quedara alguna duda sobre el aspecto corporativo, tributario o algún otro tema en general, le voy a poner mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias y doy paso, perdón, a Miguel Flores. Miguel, estás muteado. Estás por mute. Perdón, pensé que lo había Ahí escuchado. vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Bueno, días. Eduardo ya les ha comentado, digamos, la parte corporativa, es decir, cómo desde el punto de vista privado, digamos, una empresa interesada para invertir tendría que formarse o tener cosas a tener en cuenta para ingresar a Perú. Pero ahora hay que tener en cuenta la parte de la contratación estatal. Bueno, les voy mencionando algunos datos. El año pasado, en diciembre, se publicó la Ley 31953. Con esta norma se aprobó el presupuesto fiscal para el año 2024, ¿ya? Según esta norma, las entidades públicas contaban con un aproximado de 212.000 millones de soles, los cuales estarían destinados a la contratación de personal, bienes, servicios y obras. Esto para, digamos, que las entidades puedan alcanzar sus metas institucionales. Ahora bien, para que el Estado pueda abastecerse de estos bienes, servicios y obras anteriormente indicados, deben contratar con el sector privado y, bueno, a quienes se les ha presentado una gran oportunidad de negocio. Pero, digamos, si bien ser un proveedor del Estado podría resultar muy atractivo, se debe tener en cuenta que la contratación pública es diferente de la contratación privada, ya que existe una serie de disposiciones normativas que deben ser observadas en todo momento, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de no solamente incurrir en un incumplimiento contractual, sino también de cometer una infracción normativa la cual podría ser pasible de una sanción. Es por ello que en las próximas diapositivas les voy a hablar sobre algunos principales aspectos que deben ser tomados en cuenta para contratar con el Estado, esto siempre bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado.
Y bueno, para comenzar, vamos a hablar de cosas muy generales, como, primero, ¿en qué caso se aplica la ley de contrataciones con el Estado? Sucede que en Perú, digamos, hay distintos regímenes de contratación. Y, digamos, distintos regímenes de contratación que pueden ser muy específicos, pero tenemos una norma general, que es la ley de contrataciones con el Estado. ¿Y en qué caso se aplica? Para ello tenemos que ver que concurran tres elementos. Primero, que una de las partes sea una entidad pública, entendiéndose como tal, digamos, a los ministerios, al poder legislativo, judicial, a las entidades de los gobiernos regionales y locales, las Fuerzas Armadas, las empresas públicas, entre otras. Luego, el objeto contractual. Digamos, el objeto del contrato debe estar destinado siempre a la contratación de bienes, servicios y obras. Estos tres elementos, digamos, cualquiera de estos tres elementos debe formar parte del objeto. Y finalmente, el tema de los recursos públicos. Toda contratación a la que se le aplique la ley de contrataciones con el Estado debe implicar un desembolso de fondos públicos. Y hago especial énfasis aquí porque ocurren algunas situaciones en las que, por ejemplo, una entidad pública decide contratar con un privado para que ese privado le brinde el servicio, digamos, de catering para sus trabajadores, donde son los trabajadores quienes a la hora del almuerzo pagan, digamos, por su menú. En este caso no se aplica la ley de contrataciones porque son los propios trabajadores quienes están pagando, digamos, por este menú, así que no hay un desembolso como tal de fondos públicos. Entonces, en ese caso no se aplicaría la ley de contrataciones con el Estado. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, habiendo definido en qué caso se aplica esta norma, la diapositiva 4. La anterior, a ver, no. Ahí, sí. Habiendo definido ello, ahora la pregunta es, ¿todos pueden contratar con el Estado? Y la respuesta es sí. Pero se deben tener en cuenta dos requisitos. El primero, que es tener el RNP vigente, y el segundo es no estar inmerso en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones. Respecto al RNP, digamos, se trata de un registro que cuenta, que está en el Perú, donde todo proveedor que esté interesado en contratar con el Estado debe estar inscrito. Aquí tenemos 4 tipos de registros que básicamente están referidos a los objetos contractuales. Primero, ser proveedor de bienes, digamos, es su registro. Luego, el registro de proveedores de servicios, consultores de obras y ejecutores de obras. En este registro, digamos, se almacena información muy importante por parte de los proveedores y por tanto es necesario que se mantenga actualizada. Y aquí nace la obligación de todo inversionista o toda empresa de mantener actualizada esta información, ya que de lo contrario se suspende el registro en el RNP. Y respecto a los impedimentos, bueno, es un listado bastante largo que en verdad no es mi intención aburrirlos, pero rápidamente les voy a mencionar que estos impedimentos lo que buscan hacer es que ciertas personas, digamos, por la calidad, digamos, por la condición, por el cargo que ostentan, o por haber cometido algún tipo de infracción normativa, no tengan acceso a una contratación pública. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del presidente de la República, los congresistas, jueces, gobernadores regionales, alcaldes, o en caso de personas que han cometido infracciones, como puede ser aquí una persona que haya contratado estando impedida para hacerlo, o una persona que se encuentra sentenciada por actos de corrupción. Por ejemplo, todas estas personas, digamos, en función digamos, a ciertas características, ya no podrían contratar con el Estado. Siguiente, por favor. Ahora sobre los procedimientos de selección. Siguiente. En el caso de los procedimientos de selección, digamos, en Perú existen 6, son 6 los que están establecidos y lo vamos a dividir en 2 grupos. Primero, un grupo que básicamente son los procedimientos clásicos de contratación, donde tenemos a la licitación, concurso público y adjudicación simplificada, que es básicamente donde el Estado, digamos, hace una convocatoria de lo que quiere contratar, viene el privado, nacional, extranjero, quien sea, que cuente con los elementos anteriormente indicados, revisa digamos, este requerimiento por parte de la entidad y luego decide presentar una oferta. La entidad, digamos, de manera pública, revisa estas ofertas y escoge la más adecuada. Eso es el procedimiento clásico de contratación. Pero también existen otros tipos de procedimientos que son no muy clásicos, como solo, por ejemplo, la comparación de precios, las contrataciones directas, la selección de consultores individuales y la subasta inversa electrónica. Aquí quiero detenerme un poco en el caso de la subasta inversa electrónica porque puede ser de cierta relevancia para ustedes. Sucede que en este tipo de contratación, las entidades públicas, digamos, contratan algunos bienes que cuentan con fichas de homologación. ¿Y qué son las fichas de homologación? Son, digamos, unas fichas
valga la redundancia, donde el ente rector de un determinado sector de Perú, por ejemplo, el caso del Ministerio de Salud, hace una descripción sobre lo que quiere contratar y todas las entidades del Estado peruano deben utilizar, digamos, esa ficha para contratar ese bien en específico. Entonces, en este caso, lo que se hace es, digamos, imaginemos que un gobierno regional está interesado en comprar un determinado tipo de medicamento, utiliza esta ficha y sale su convocatoria. Pero, digamos, en vez de esperar que todos los postores presenten una oferta, lo que hace es poner un precio ya establecido. Y claro, los postores lo que hacen es presentar precios y a diferencia de una subasta regular, en este caso los precios van hacia abajo. Y claro, se van yendo los precios hacia abajo y una vez que se tenga el precio más bajo y ya nadie siga bajando, se escoge a este postor, digamos, como ganador de la buena pro y al final termina suscribiendo el contrato. Y les mencionaba que era de cierta importancia porque en el caso del sector salud, el Ministerio de Salud ya ha aprobado, digamos, 192 fichas de homologación, dentro de los cuales se encuentra un 30% aproximadamente está relacionado a lo que son medicamentos. Siguiente, por favor. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta o tal vez adelantar algo que tal vez vas a comentar? Sí, claro. Tú dijiste muy rápidamente nacionales o internacionales. Este tipo de contrataciones del Ministerio de Salud entiendo que por la particularidad deben ser bastante abiertas a llamados internacionales, ¿no? Así Digamos, es. ¿qué tanto hay digamos, un análisis o alguna barrera de alguna, digamos, no escrita respecto de los laboratorios internacionales? ¿O es algo que fluye la contratación desde tu experiencia, si es que la tenés, ¿no? Tal vez te tomo un poco como una pregunta no preparada, pero tal vez vale la respuesta si es que la tenés. No, sí, descuida. Lo que ocurre es que en el caso, por ejemplo, de la subasta inversa electrónica, estas fichas de homologación van referidos a medicamentos comunes, por así decirlo, digamos. Se trata de medicamentos que en general no requieren, digamos, mucha particularidad y es por eso que el Ministerio de Salud, por ejemplo, las aprueba para permitir que gran cantidad de proveedores concurran a un determinado procedimiento de selección. Entonces, en este caso, digamos, legalmente no hay ninguna limitación. La convocatoria se hace de manera pública a través de un portal institucional que es público también, que se llama el SEACE. Y aquí todo proveedor interesado, o sea, sin importar su nacionalidad, lo revisa y si es que le parece interesante, puede presentar una oferta. Ok. Yo te quería hacer una consulta, Miguel, respecto a la habilitación. ¿Es un trámite que lleva mucho tiempo? ¿Qué costo tiene? Si sabes al Sí, menos sí. alguna documentación especial que haya que presentar, si conviene que lo presente el representante o distribuidor de estas empresas argentinas, ¿cuál es tu mirada respecto a eso? Ya, sobre el RNP. El RNP es un trámite bastante sencillo. Para el caso de bienes y servicios, digamos, es un trámite de aprobación automática, es decir, basta que se presenten los requisitos que establece la norma para que, digamos, la aprobación ya se genere. Donde sí hay cierta complejidad para el rubro de obras, donde sí se requiere una evaluación previa por parte de la autoridad, en este caso es el Registro Nacional de Proveedores. Ahora, sobre los costos son diversos, pero para el caso de bienes y servicios es de 99 soles. El tipo de cambio en pesos, ahí sí me ayudan, por favor. Mm. Pero digamos son 99 soles. En dólares, digamos, sería aproximadamente 25 dólares. Ah, Ujú. bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya hemos hablado sobre el procedimiento de selección, digamos, ya se las ubica la buena pro a un determinado postor y ahora pasamos a lo que es la ejecución del contrato. En un contrato público existen ciertas particularidades a diferencia de un contrato privado. Y una de estas es, por ejemplo, que sea necesaria la inclusión de ciertas cláusulas, como lo son, por ejemplo, la cláusula de garantías, cláusulas anticorrupción, solución de controversias y la resolución del contrato por incumplimiento. La ausencia de cualquiera de estas cláusulas puede conllevar a que el contrato sea declarado nulo, de pleno derecho. Es por eso que es bastante importante que al momento, digamos, cuando se presenta una empresa a un procedimiento de selección, haga una revisión integral de las bases, las bases son el requerimiento de la entidad, y si es que eventualmente observa que la proforma del contrato no contempla una de estas cláusulas, observe, es decir, que cuestione este extremo de las bases
para que la entidad, digamos, haga la corrección necesaria, ya que de lo contrario, como les dije, se podría declarar la nulidad de este contrato. Otro aspecto relevante de un contrato público es las garantías. Y es que en un contrato público, todo proveedor debe otorgar una garantía de fiel cumplimiento del contrato que es equivalente al 10% del monto contractual. Esta garantía consiste en una carta fianza que debe tener una vigencia por todo el plazo del contrato hasta el último pago. Solamente se ejecuta siempre y cuando haya un incumplimiento por parte del proveedor que derive en una resolución del contrato. Luego, otro tema relevante es el tema de las modificaciones, que lo voy a desarrollar en una siguiente diapositiva con mayor profundidad, porque en este caso, digamos, las modificaciones que hay en un contrato público, primero tenemos la aprobación de adicionales y reducciones, que digamos son una manifestación del jus imperium del Estado peruano, donde el Estado peruano, de manera unilateral, puede disponer el aumento o reducción del monto contractual hasta un 25%, y en este caso la empresa privada debe aceptar esto. Sin cuestionamiento. Y luego también tenemos lo que son las ampliaciones de plazo y otras modificaciones que digamos que no calzan como una adicional reducción ni ampliación de plazo, pero que van a coadyuvar a alcanzar la finalidad del contrato. Siguiente, por favor. Miguel, ahí tenemos una consulta, levantaron la mano Miguel Gómez sobre Sí. un tema anterior. ¿Me Miguel, no escucha? sé si quieres. Sí, claro. Perfecto. Si no, yo quería saber si para el tema de las fichas de homologación de los productos, si hay alguna página web o algún lugar donde poder ubicarlas. Sí, hay una página web, se encuentra publicado en el portal institucional de Perú Compras. Muchas gracias. Perú Compras. Sí, así se llama. Perú Compras, lo puedes googlear como Perú Compras, listado de ¿La puedes poner fichas en de rojo? homologación, y el primer enlace que te va a salir es el que te va a derivar a esta lista. Muchas gracias. Marcelo. Marcelo Cumpe. Sorry, solamente para volver a la Sí. consulta de Miguel, creo que no lo mencioné al momento de que desarrollé el tema de las fichas de homologación, pero digamos, esta es una de las formas en que el Ministerio de Salud, digamos, contrata determinados productos de, digamos, ciertos medicamentos, porque también, digamos, los medicamentos pueden ser contratados a través de la vía clásica, en donde también se incluyen, digamos, ahí sí, mayor diversidad de medicamentos que pueden tener una mayor complejidad que los que se encuentran dentro de la ficha de homologación. Bueno, ahora sí. Excelente, gracias por la aclaración, Miguel. Marcelo, no sé si puedes habilitar o escribirnos al chat la consulta. Bueno, avancemos, Miguel. Ya, perfecto. No tiene audio, nos va a hacer la pregunta por chat. Gracias, Marcelo. Aguardamos entonces tu consulta. Bueno, si querés, Miguel, cuando termines, te pregunto lo que nos indica Marcelo. Ya, de acuerdo. Continúa. Bueno, seguimos. Sobre las modificaciones del contrato, justamente aquí quería hablarles sobre el tema de los adicionales y las reducciones, porque, digamos, esto era una forma en cómo el Estado peruano modifica unilateralmente el contrato. En este caso, todo proveedor que contrata con el Estado debe tener en cuenta que esto es una posibilidad de que pueda pasar, o sea, no necesariamente va a ocurrir, solamente se sucederá si es que el Estado, digamos, tiene la necesidad y considera que es indispensable modificar el contrato por estos montos, por X razones, siempre y cuando, digamos, sea indispensable para que sea al final del contrato, ¿no? Digamos, cuando se sucede este tipo de modificaciones, el contratista debe necesariamente incrementar la garantía de fiel cumplimiento, que era un tema que les había comentado anteriormente. Es decir, si el contrato que era por 100 se incrementó en 10, ahora la garantía tiene que incrementarse en el 10% de este 10 adicional. Siguiente, por favor. Otro tema relevante y bastante particular es el caso del incumplimiento de un contrato público. Actualmente el reglamento de la ley de contrataciones establece tres tipos de, digamos, de consecuencias frente al incumplimiento del contrato. Mejor, tres tipos de consecuencias, tres tipos de formas en las cuales se podría resolver un contrato por un incumplimiento.
El primer caso es donde se le da a la entidad, digamos, ciertas causales para que pueda resolverlo, y estas causales son las siguientes, ¿no? Cuando el contratista haya incumplido cualquier obligación, pese a que fue requerido. El segundo es cuando haya acumulado el monto máximo de la penalidad. Y el tercero es cuando haya dejado de ejecutar sus prestaciones de manera injustificada. Nótese que en el caso de las entidades pueden resolver el contrato frente al incumplimiento de cualquier obligación, que es lo que no ocurre con el contratista. En el caso del contratista, este solamente puede resolver el contrato cuando hay un incumplimiento de una obligación esencial como lo es el pago. Es decir, digamos, hay una diferencia marcada entre cuáles son las formas en que una entidad y un contratista pueden resolver el contrato. Y luego también tenemos, digamos, los supuestos de causas no imputables de ninguna de las partes, como lo puede ser un caso fortuito o de fuerza mayor, donde ahí sí, digamos, tanto el contratista como la entidad puede alegar este supuesto para desvincularse de la relación contractual. Siguiente, por favor. Creo que nos hemos pasado un tema y es el de las penalidades. Eduardo, ¿puede retroceder? Sí, faltaba las penalidades. Esto de las penalidades es bastante importante tenerlo en cuenta porque, digamos, pueden tener una consecuencia que, como ya les he adelantado, es la resolución del contrato. En los contratos públicos existen la posibilidad de tener dos tipos de penalidades. La penalidad por mora, que es básicamente la penalidad cuando existe un retraso injustificado por parte del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y las otras penalidades que, créanme, ese es su nombre, otras penalidades. En el caso de la penalidad por mora, ya está establecido de manera, digamos, predeterminada en el reglamento y tiene su fórmula para el cálculo, donde las únicas variables son el monto y el plazo del contrato. En este caso, estas penalidades se aplican de manera diaria y pueden llegar hasta el monto máximo del 10%. En el caso de las otras penalidades, son penalidades que son incorporadas por cada entidad pública, digamos, según su necesidad y según, digamos, el análisis que pudieran haber realizado de una determinada contratación. Y el único requerimiento que te hacen es que sean distintas a las penalidades por mora. Al igual que en el caso de la penalidad por mora, su monto máximo de acumulación es del 10% del monto del contrato. Ya que hay que tener en cuenta que si un contrato público tiene penalidad por mora y otras penalidades, ambas penalidades pueden llegar al 10%, por lo que si se producen incumplimientos de ambos tipos, se puede llegar hasta un monto máximo del 20%. Y en este caso, como ya les había adelantado, si es que se acumula el 10% en cualquiera de las dos, la entidad podría resolver el contrato. Ahora sí, pasemos a los últimos temas, que son las infracciones. Miguel, ahí tenemos la pregunta de Marcelo. Nos pregunta si debe contar con el procedimiento de anticorrupción. Debe contar con procedimiento. Ya. No es necesario que una empresa haya implementado, digamos, un ISO relacionado a la anticorrupción, pero sí, digamos, en un procedimiento de selección, eso puede estar determinado como un factor de evaluación y se le suman ciertos puntajes a algunas empresas. Ahora, las entidades no están obligadas a otorgar este puntaje, salvo que lo hayan incorporado previamente en las bases. Ahí yo quiero hacer un pequeño comentario, Miguel, si me permites. En temas de anticorrupción, en base a la pregunta de Marcelo, en Perú tenemos un sistema de compliance bajo la ley 3424, que no es una ley obligatoria, pero es una ley optativa y que tiene una ventaja muy importante para diferentes empresas, que es justamente eximir de responsabilidad administrativa a la persona jurídica, a la empresa, por cualquier acción penal que pueda cometer cualquier trabajador o representante de la empresa, ¿no? Es decir, implementar un sistema de compliance bajo esta norma, con una matriz de riesgos, unas capacitaciones y, evidentemente, esas empresas que tienen muchísimo relacionamiento con funcionarios públicos, tener un modelo implementado a la interna es muy ventajoso, ¿no? Gracias, Eduardo. Y bueno, ahora con el último tema, que es las infracciones. ¿Se acuerdan que al inicio de lo que les estaba comentando, les había mencionado que contratar con el Estado podría ser muy ventajoso, pero, digamos, teníamos que ser muy cuidadosos de no incurrir en ninguna infracción porque tenía una sanción? Bueno, aquí están estas sanciones. El artículo 50 de la Ley de Contrataciones establece una serie de supuestos que califican como infracciones. Dentro de las más recurrentes y las más comunes tenemos, por ejemplo, cuando un postor presenta una oferta y luego injustificadamente decide retirarla, es decir,
su oferta ganó y decide, ¿sabes qué? Le dice a la entidad, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con el procedimiento. En ese caso se le aplica una sanción que, bueno, les voy a explicar más adelante. Otra infracción, que es una de las más graves, es contratar con el Estado estando impedido para ello. Al iniciar la presentación les había comentado que habían ciertos impedimentos que estaban regulados en el artículo 11. Bueno, en este caso, si un proveedor, a sabiendas de que se encuentra impedido para contratar con el Estado, suscribe un contrato con una entidad pública, en este caso tiene una sanción muy grave que es la inhabilitación temporal, que bueno, les voy a explicar más adelante. Luego también tenemos otra infracción que es subcontratar prestaciones sin tener autorización de la entidad. Para subcontratar en Perú es necesario que se cuente con una autorización previa. Si no lo haces, bueno, te aplican una sanción que es una multa. Luego, ocasionar la resolución del contrato también es algo bastante común que, digamos, por ejemplo, se acumulan penalidades hasta el 10%, la entidad decide resolverlos. En ese caso, el Tribunal de Contrataciones con el Estado inicia un procedimiento sancionador para aplicar una sanción que también es por una inhabilitación temporal. Y finalmente, la más común y la más grave, que es la presentación de documentos falsos o adulterados a las entidades públicas. Esto ya sea durante el procedimiento de selección o durante la ejecución contractual. Siguiente, por favor. Sobre las sanciones que justamente se aplican como consecuencia de las infracciones, tenemos la más, digamos, la menos grave, que es la multa, la cual consiste en el pago de una suma de dinero equivalente al 5% del monto, a 5% hasta el 15% del monto del contrato. Y en este caso, esta multa debe ser pagada en un plazo no mayor de 7 días desde la aplicación de la multa, ya que de lo contrario se puede suspender su derecho a participar en procedimiento de selección. Luego tenemos, digamos, la que le sigue en gravedad, que es la inhabilitación temporal. Es una sanción que consiste en privarle el derecho a un determinado proveedor a participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado. Esta inhabilitación puede ser aplicada en un plazo que puede ser desde 3 meses hasta 60, según digamos, la gravedad de la sanción y también, digamos, según los criterios que haya podido utilizar el Tribunal de Contrataciones para aplicarla. Y finalmente tenemos la inhabilitación definitiva, que digamos es la sanción más grave, con la cual, a diferencia de la inhabilitación temporal, en este caso se le priva el derecho a participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado de manera permanente. Por ejemplo, esta sanción se aplica en 2 supuestos. Cuando, digamos, un proveedor en los últimos 4 años hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que en su conjunto sumen más de 36 meses, o que se haya residido en la presentación de documentación falsa. ¿Se acuerdan que les habían comentado que era una de las infracciones más graves? Bueno, si es que se comete 2 veces, la consecuencia es una inhabilitación definitiva. Miguel, perdón, Miguel, que te interrumpa. Sí. Algo que me viene un poco a la cabeza es de alguna experiencia no tan buena de algún cliente. Puede ser que alguno de los laboratorios aquí asistentes no tenga una operación directa en el Perú, sino que lo haga a través de un distribuidor o algún contrato de licencia de fabricación o algún tipo de alternativa, algún sistema de distribución pero sí que ese distribuidor vaya a una licitación, ¿no? Yo creo que es muy importante la información que estás poniendo hoy arriba de la mesa respecto de que muchas veces, digamos, es común que se haga un joint venture o para el cumplimiento, un consorcio de hechos sin que esto se formalice, ¿no? Pero en la práctica se ate el resultado de la licitación y del cumplimiento del Estado al pago a veces al laboratorio proveedor, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta, digamos, hasta dónde, digamos, puede ser una situación propia de decisión del Estado peruano al imponer alguna sanción o algo que restrinja el pago, o hasta qué punto es un propio incumplimiento del propio distribuidor, ¿no? El comprador de esos productos que se da vuelta y provee al Estado. Entonces es importante, aunque nos toque en forma mediata, digamos, no en forma inmediata, pero conocer los alcances de las normas sobre contrataciones, ¿no? Es decir, en definitiva, informarse, el laboratorio que vaya a algún procedimiento o vaya a hacer un negocio donde el producto final acaba siendo vendido al Estado en forma indirecta por un distribuidor o quien fuere, digamos que todas estas reglas juegan, ¿no? Entonces, y que no se nos quiera trasladar la no responsabilidad, la demora o la falta de pago, tal vez por situaciones que son solamente imputables a nuestro distribuidor como contratante del Estado y nuestro producto. No sé si fui
claro, en el sentido, pero estas cosas creo que pasan, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que, digamos, eso ya es una relación más privada, porque en este caso, digamos, las consecuencias o todas las consideraciones que acabo de mencionar están referidas a las partes del contrato. Entonces, digamos, si hay un incumplimiento, las consecuencias del incumplimiento contractual van a ser para la parte del contrato y no llegaría, digamos, hasta el laboratorio si es que el laboratorio no forma parte de la relación jurídica, ¿no? No, pero yo digo, Pero, pero siempre y cuando no nos espejen esa responsabilidad o nos quieran conectar. Entonces es importante claro, conocer este tipo de normas, ¿no? Sí, sí, claro. de acuerdo, totalmente, así es. Y bueno, eso sería todo lo relacionado a la contratación pública. Existen muchos más aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo el tema de la recopilación de experiencia a través de contratos de consorcio, la subcontratación, pero digamos, nos tomaríamos más de 2, 3 horas hablando de ese tema, que es muy divertido, pero creo que no es el espacio para ello. Así que igual les recuerdo que la contratación pública es un tema bastante divertido, una oportunidad de negocio bastante atractiva para las empresas, pero hay que tener mucho cuidado. Y para eso cuentan con todo el apoyo de Don Diego. Le cedo la palabra ahora a mi compañera Silvana Armas. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Eduardo. Enrique, sobre todo a ti, Camila, José y a Inves Buenos Aires por esta oportunidad. Como habrán podido apreciar, mis compañeros anteriores han tocado, en primer lugar, el tema corporativo, ¿no es cierto? La manera como se puede constituir, o las diferentes variantes de constituir una sociedad como paso inicial para poder iniciar un negocio aquí en el Perú. Y Miguel nos ha detallado, digamos, de manera muy didáctica cuáles son las premisas que se tienen que tomar en cuenta para contratar con el Estado. De manera complementaria y ciertamente importante, en mi caso, les corresponde comentarles acerca de los principales aspectos regulatorios en el mercado de salud en el Perú. No sé si podemos pasar a la siguiente presentación. Gracias, Eduardo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es un poco entender cómo funciona, cuál es la estructura del Sistema Nacional de Salud aquí en el Perú. El sistema de salud, ciertamente, es un sistema que tiene o que reviste una estructura compleja, ya que posee diferentes brazos, diferentes direcciones, y cuenta con múltiples actores, ¿no? En diferentes niveles. Los tres grandes actores en el sistema de salud peruano son el sector público, a propósito también de lo que acaba de comentar Miguel, el seguro social y el sector privado. Estos tres sectores están bajo la rectoría, bajo el manto protector del Ministerio de Salud, o MINSA, como lo conocemos aquí en el Perú. Y a su vez merecen una supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. En el Perú, ciertamente el Ministerio de Salud es la autoridad nacional de salud máxima, conforme ya lo establece la Ley General de Salud. Con el proceso de descentralización que ha tenido avances y retrocesos a lo largo de los años aquí en el país, se ha optado por un modelo donde el MINSA, hablaremos de MINSA o Ministerio de Salud, comparte algunas funciones rectoras con los gobiernos regionales y también con los gobiernos locales. Su salud, desde su punto de vista, tiene como misión velar por los derechos de salud, ¿no es cierto? Y verificar básicamente que el acceso a los servicios sea otorgado en condiciones de calidad, de oportunidad y de disponibilidad en todas las instituciones prestadoras y en las instituciones aseguradoras. Y adicionalmente dentro del sistema de salud, por eso iniciaba esta exposición indicando que es una estructura algo compleja, encontramos también a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. ¿Por qué? Porque esta supervisa precisamente a las aseguradoras privadas en el manejo de sus fondos y el contenido de sus contratos. El Ministerio de Salud tiene dos grandes órganos de línea, que es básicamente nos vamos a ocupar de uno de ellos el día de hoy. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, conocida como DIGEMIT, y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. DIGEMIT es la Autoridad Nacional de Medicamentos que es responsable, ¿no es cierto?, depende del Ministerio de Salud, de cautelar la eficacia, la seguridad y la calidad de los productos farmacéuticos, de los dispositivos médicos
y también de los productos sanitarios. DIGESA, que es la Dirección General de Salud, por su parte, es la autoridad en salud ambiental encargada de vigilar y supervigilar la inocuidad alimentaria. Nosotros nos centraremos básicamente en DIGEMI. Ahora, en cuanto al financiamiento en salud, seguimos con la estructura del sector salud, podemos advertir una clara segmentación. Por un lado, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos aquí a la Marina, a la Fuerza Aérea y el Ejército, que están bajo el manto del Ministerio de Defensa, y en el caso de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio del Interior. Los trabajadores formales en el Perú y sus derechohabientes están asegurados en el Seguro Social de Salud, en eSalud, que es una institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que tiene su propia red de salud a través de diferentes hospitales y centros afiliados. Pero cabe precisar también que en el caso de los trabajadores formales pueden destinar parte de su aporte a empresas prestadoras de salud para acceder a establecimientos privados, ¿no? Asumiendo copagos o deducibles según sea el caso. Y las personas privadas, en todo caso, pueden optar directamente por pagar un seguro privado, que estas conforman también las redes privadas de salud. Desde hace ya algunos años, en el Perú, funciona el Seguro Integral de Salud en aras precisamente de tutelar el derecho a la salud, sobre todo en el caso de los trabajadores no formales, ¿no es cierto? El SIS, como se llama, o Seguro Integral de Salud, es el mayor asegurador del país y se encuentra adscrito al Ministerio de Salud. Los asegurados del SIS ciertamente pueden atenderse en todos los establecimientos de salud públicas, ¿no es cierto?, generados por el MINSA, desde el Ministerio de Salud, y también por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La siguiente, por favor, Eduardo. Gracias. Los órganos de línea, como ya lo hemos adelantado, técnico-normativos, a propósito de la regulación del sector salud, están conformados por, nuevamente, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que vela porque la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces, de calidad, y además también vigilar que sean usados de manera racional. Y la Dirección General de Salud, básicamente, está ligada al sector alimentario, supervigilar la inocuidad alimentaria y también la salud ambiental en general. Ambas, DIGEMI y DIGESA, órganos de línea técnico-normativos, dependiente de la rectoría máxima, que es el Ministerio de Salud. A continuación vamos a hablar, ya para aterrizar, en el tema de la permisología, ¿no es cierto? Que seguramente todos ustedes tienen algunas dudas o les interesa qué permisos necesitamos para traer medicamentos, para comercializar, para fabricar. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de hecho, es una institución ya ciertamente antigua, ¿no? Se crea en 1990 como un órgano de línea técnico-normativo adscrito al Ministerio de Salud, y su objetivo fundamental, como lo hemos mencionado, es lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros y de calidad. Y entre sus principales funciones, como las pueden ver también en la presentación, es proponer, ¿no es cierto?, delinear, evaluar una serie de políticas en materia de los productos regulados. Vamos a hablar en general productos regulados, llámense farmacéuticos, los dispositivos médicos o productos sanitarios. Tiene a su cargo, y aquí viene el registro, la autorización, el control y fiscalización de estos productos, ¿no es cierto?, en los que estamos interesados. Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Tiene una función normativa, ciertamente en materia sectorial. Hay una normativa, una base normativa específica para estos aspectos, y tiene también la potestad sancionadora. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los productos regulados bajo el ámbito del DIGEMI o de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas? La base legal la encontramos en dos normas específicas, que es la Ley 29459, que es la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios,
y el Decreto Supremo 016-2011 del sector salud, emitidos por el MINSA, que aprueba el reglamento para el registro, el control y la vigilancia sanitaria de estos productos ya mencionados. ¿Cómo se clasifican los productos regulados? Siguiente, por favor. Tenemos tres grandes productos regulados bajo el manto de protección de la DIGEMIT. Los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los productos sanitarios. ¿Qué es un producto farmacéutico? ¿Es cierto? Bajo la definición del marco normativo peruano. Es un preparado, ¿no es cierto? Una composición conocida, rotulada, envasada uniformemente, que está destinada a ser usado para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la curación de enfermedades, ¿no es cierto? Y también para la rehabilitación de la salud en general. Dentro de este gran grupo tenemos a los medicamentos propiamente dichos, hay medicamentos herbarios, están los productos dietéticos y edulcorantes, importante esto, son considerados productos farmacéuticos, los productos biológicos y también productos galénicos. ¿Qué es un dispositivo médico? Dispositivo médico, también bajo la definición del marco normativo peruano, es un instrumento, un implemento, puede ser una máquina, un reactivo, un calibrador in vitro también, algún aplicativo informático, ¿no es cierto?, previsto por el fabricante para ser usado en el ser humano, en beneficio de su salud, por sí solo o en combinación, también con otro dispositivo. Hay dispositivos médicos de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto o críticos en materia de riesgo. Y finalmente tenemos el tercer gran grupo, que son los productos sanitarios. Son productos sanitarios, son los que están destinados a la limpieza, al cuidado personal, a la higiene, ¿no? Los perfumes y también, digamos, la higiene doméstica. Acá están los productos cosméticos, los artículos sanitarios y los artículos de limpieza doméstica. Estos tres grandes grupos de productos están regulados, ¿de acuerdo? E implican la obtención de una serie de permisos y autorizaciones, ya sea para importarlos, para comercializarlos, digamos, para venderlos, que es en lo que nosotros estamos interesados. ¿Cuál es el primer paso? Digamos, si es que eventualmente quiero fabricar un producto, alguno de los que está en esta lista, si quiero importar, si quiero comercializar en producto. Lo primero, por favor, la siguiente. Lo primero, estamos hablando aquí como permiso sanitario. Vamos a hablar de la permisología. Lo primero es que necesitamos un registro sanitario. ¿Qué es un registro sanitario? Es el título habilitante, llamémoslo de esa manera, el permiso que autoriza al titular del mismo a fabricar este producto o a importarlo o almacenarlo, distribuirlo, comercializarlo, ¿no es cierto? Ya sea de un producto farmacéutico, dispositivo médico o un producto sanitario, con algunas variantes, como vamos a ver brevemente a continuación. ¿Cuánto tiempo dura este permiso? ¿Por cuánto tiempo me vale? ¿Cuál es la vigencia de este permiso? Un registro sanitario tiene un tiempo de vigencia de 5 años, contados a partir de su otorgamiento. ¿Se puede renovar el registro sanitario? Sí es posible, a través de un procedimiento que se llama reinscripción del registro, y se puede hacer 1 año antes del vencimiento del mismo. ¿Quiénes pueden solicitar un registro sanitario? Ciertamente esta es una pregunta, digamos, recurrente siempre ante la autoridad reguladora, que es el DIGEMIT. ¿Una persona natural puede solicitar el registro sanitario de alguno de estos productos regulados? No. Las personas naturales no pueden solicitar un registro sanitario. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Aquellos que previamente, y ahora lo vamos a ver,
cuenten con una autorización sanitaria de funcionamiento o como laboratorio de producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario, o en su defecto como una droguería. ¿De acuerdo? Entonces, personas naturales no pueden solicitar registro sanitario. ¿Una farmacia puede solicitar un registro sanitario? No. ¿Una botica puede solicitar el registro sanitario? ¿Una clínica puede solicitar el registro sanitario? Podría ocurrir de repente que la clínica tiene un laboratorio constituido como tal, con una autorización como establecimiento, como laboratorio, podría obtener en todo caso un registro sanitario, pero la clínica como tal, las personas naturales menos. Entonces nos quedamos en la idea que tiene que ser o un laboratorio o tiene que ser una droguería. Ahora, yo tengo un registro sanitario y deseo transferir. ¿Puedo transferir el registro sanitario? Sí es posible. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos y unas características, entre ellas las más importantes, que no se pueden modificar las características del producto. ¿De acuerdo? El registro, en este caso el registro sanitario, se transfiere conforme a las condiciones y características que fue otorgado por la autoridad regulatoria. Y puede transferirse, ¿cierto?, a otro laboratorio o a otra droguería constituido como tal ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Ahora, ciertamente, para la obtención de un registro sanitario hay que cumplir, digamos, algunos requisitos que son, muchos de ellos, eminentemente técnicos, ¿cierto? Nos van a pedir la fórmula, ¿cierto?, del producto, las características del producto, las condiciones técnicas, ¿de acuerdo? El envase, ¿no es cierto? Contamos con el mismo, el rotulado, ¿no es cierto?, entre otras consideraciones, el aval, y ahora lo vamos a ver, la importancia de un profesional, ¿no es cierto?, químico farmacéutico, ¿no es cierto?, que avale las características de las condiciones de fabricación, ¿no es cierto?, las indicaciones de suministro. Sin embargo, hay países, ¿no es cierto?, que son calificados con el nombre de países de alta vigilancia sanitaria. ¿Qué es un país de alta vigilancia sanitaria? Son países, ¿no es cierto?, que tienen altos índices, ¿no es cierto?, de calidad respecto a las características o a la manera como elaboran productos farmacéuticos, dispositivos o productos sanitarios, ¿no? Tienen esta categoría por los altos niveles de calidad respecto a las condiciones y características de los productos que pueden fabricar, que pueden comercializar. ¿Cuáles son estos países de alta vigilancia sanitaria? Por ejemplo, tenemos a Francia, ¿no?, a Holanda, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, casi todos ellos países europeos, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Suecia. Tenemos en el sudeste asiático también, tenemos a Corea, Corea del Sur, tenemos a Japón, Austria, y recientemente, hace pocos años, el Perú incorpora como un país también de alta vigilancia sanitaria a Hungría, ¿no? Casi todos países europeos, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? No tenemos ningún país latinoamericano, ¿no? En Japón y en este caso Corea del Sur. China no está, por ejemplo, en la India no está. Ciertamente, la India, ¿no es cierto?, y China, digamos, desde hace ya muchos años, digamos, se vienen comercializando, se vienen importando muchos productos farmacéuticos provenientes de estos países, pero no son considerados, ojo, países de alta vigilancia sanitaria. Ciertamente, en el caso de estos dos países concretos, el nivel de supervigilancia por parte de la autoridad nacional, que en este caso es DIGEMIT, es inclusive mucho más riguroso. ¿De acuerdo? Silvana. Ahora, sí, claro, José, te escucho. Me quiero adelantar con una pregunta, un comentario. Sí, claramente, en la medida que el laboratorio argentino no pueda cumplir con las exigencias, en la medida que el laboratorio argentino no tuviese una entidad constituida en el Perú y no cumple per se con los requisitos del IGEMIC para poder registrar sus productos, se va a tener que valer de un tercero.
y es muy usual en esta industria que lo haga a través de un distribuidor o un laboratorio colega al cual se le dé la licencia de fabricación o la forma y modo que fuere. Ahora, tenemos, serían varias horas de esta presentación, hablar en detalle respecto de las innumerables situaciones o ángulos que tienen los contratos de distribución de productos farmacéuticos de una manera general, pero muy en lo conceptual, digamos, lo que quiero dejar aquí y te pido también algún tipo de ampliación es qué ojo tiene que colocar el laboratorio argentino a la hora de poner en manos de un distribuidor peruano en el contrato que ellos tengan, porque a veces, digamos, pecamos un poco no digo ingenuos, pero digamos, somos livianos a la hora de cubrir las formalidades, ¿no? Entonces, tal vez se abre información de una manera sin verificar mucho a la contraparte. Entonces, ¿cuál sería? Tal vez me estoy adelantando un poco en la presentación. Insisto, es un tema que, digamos, da para una charla en sí, pero desde el punto de vista de la elección del distribuidor y este cuidado de poner en manos de ellos los registros, ¿qué 4 o 5 cosas que nos podrías decir al respecto, Silvana? Por supuesto, José, no te preocupes. Ciertamente muy válida tu preocupación y tu comentario. Voy a decir nuevamente lo que indiqué al principio de esta disertación. El sector salud o el mercado de salud en el Perú es altamente regulado. Pero es verdad, ciertamente, que con la finalidad, por supuesto, de hacer viable este negocio, y a propósito, por ejemplo, de los laboratorios argentinos, ¿qué pasa? Como si tú bien dices, de repente no se cumple algún requisito en particular relacionado, no sé, a la composición, a las características de un producto cuyo registro sanitario se desea tramitar para posteriormente comercializarlo. No podemos a la interna, ciertamente, desde un acuerdo comercial, de repente hacer una delegación, otorgar una licencia, una autorización de maquila para que lo haga, por ejemplo, un laboratorio aquí en el Perú. ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer en este caso? Y nosotros siempre sugerimos, en ese caso, en este tipo de operaciones, hacer por lo menos una suerte de mini due diligence para ver si este laboratorio cumple con todos los permisos. Lo primero, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, primero tiene que contar con el permiso de la DIGEMIT, que es la autorización sanitaria de funcionamiento, ¿no es cierto? Tiene que ser un laboratorio constituido y con el permiso para operar como tal, como autorización sanitaria de funcionamiento. Segundo, verificar que tenga los certificados y el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura. Y también, si es el caso, de las buenas prácticas de almacenamiento. Y si, por ejemplo, es una droguería, ojo, que la droguería no fabrica, pero digamos, necesitamos un distribuidor, ¿no es cierto? La mejor manera es hacerlo a través de una droguería, pero también debe tener una autorización sanitaria de funcionamiento, debe tener un certificado de buenas prácticas de almacenamiento, debe tener el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de distribución y transporte. Debe contar además con la presencia de un regente. ¿Quién es un regente? Es el representante, no representante legal, que es distinto, pero sí es la cara ante la autoridad reguladora, que en este caso es el DIGEMIT. Y adicionalmente, lo volveremos a tocar, existen otros tipos de permisos, ¿no es cierto? Que son los permisos otorgados por los gobiernos locales para el funcionamiento de establecimientos comerciales, como puede ser un laboratorio, una droguería, una licencia de funcionamiento, que esto es distinto a la autorización sanitaria de funcionamiento. Por eso siempre digo, esto es un sector que hay que mirarlo con 4 o mucho más ojos, porque es altamente regulado. Y además, inclusive, tienen también un certificado de inspección técnica de seguridad. Entonces, hay una gama de permisos, digamos, que se tienen que tomar en cuenta si es que estoy buscando hacer un negocio, digamos, a través de un tercero peruano, ¿no es cierto?, que esté constituido, digamos, como laboratorio o como droguería para dicho fin, ¿no? Digamos, Silvana, esto en líneas generales. Te quería entonces, hacer... ay, perdón, Cami, discúlpame.
No, Para que redondear la idea, entonces, por favor, y para que quede el auditorio, es muy importante hacer un due diligence, una revisión previa, entender, no quedarnos con lo que nos dice nuestra contraparte, digamos, Así es. aunque nos suene bonito, nos suene rápido, nos suene fácil, doble chequeemos la información. Sí, Cami, perdón. ahí un poco también en complementación con lo que decía Silvana, nosotros tenemos algunos casos de algunas empresas que han intentado sacar la habilitación de planta y no han podido, acá en Argentina no han tenido, bueno, han salido con observaciones o Así directamente es. rechazado. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo nos recomendás que puedan avanzar para poder tener ya sea una prórroga, una revisión, un descargo? Comentanos ahí qué opciones tienen las empresas. Mira, efectivamente, una de las primeras opciones, por supuesto, en el caso de permisología a nivel sanitaria, lo que nos ayuda es la casuística, ¿no es cierto? Y cada caso, pues, tiene una variante particular. Sin embargo, una primera alternativa es revisar si es susceptible, digamos, de levantar las observaciones que está haciendo la autoridad sanitaria, que ciertamente son observaciones en muchos casos, podría suceder observaciones netamente técnicas o algunas complejas de levantar. Entonces hay que evaluar la posibilidad de si es posible hacer este levantamiento y continuar adelante con el procedimiento administrativo. Otra de las opciones es desistirse del expediente presentado, ¿no es cierto? O sea, si es que finalmente no cabe la posibilidad de levantar porque no se va a llegar a cumplir con el plazo que otorga la autoridad sanitaria para levantar las observaciones. Entonces, lamentablemente, allí se va a tener que empezar nuevamente con el trámite. La tercera es ver la posibilidad, de repente, si esto se puede trabajar a través de una maquila o a través de una licencia, a través de un laboratorio, digamos que sí cumple con las características técnicas requeridas por la autoridad sanitaria para que pueda, digamos, proceder con la fabricación del producto y posteriormente apuntar a la comercialización o a la importación, ¿no? Ok. Ahí Valeria levantó la mano, decinos tu consulta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Con ¿Cómo está, respecto a lo que Valeria? es, bien, bueno, con respecto a lo que es digamos, la autoridad sanitaria de ustedes ahí en Digemid, existen muchos casos en Latinoamérica en donde se están dando procesos de lo que son reconocimientos mutuos de inspecciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, recientemente COFEPRIS en México implementó en su listado de agencias regulatorias reconocidas, inclusive ANMAT de Argentina. ANMAT recientemente también entró como parte de, como si fuera miembro regulador en la ICH, por lo cual, digamos, hay ciertos estándares de nuestra autoridad sanitaria argentina que paulatinamente se han ido incrementando, somos parte también de lo que es, digamos, la OEPS, o sea, hay determinados estándares. ¿Ustedes tienen idea si Digemid está pensando en, digamos, hacer algún tipo de acción integradora con respecto a las inspecciones y empezar a reconocer algunas inspecciones de autoridades sanitarias de otros países de la región? Mira, gracias Valeria por tu pregunta. Efectivamente, sí tenemos conocimiento que Digemit en este momento está trabajando, digamos, con la finalidad de, vamos a llamarla de alguna manera, de flexibilizar o agilizar, digamos, algunos procedimientos. Los procedimientos de inspección por parte de la autoridad sanitaria, en este caso Digemit, son procedimientos que demoran. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? ¿No? Lo que hace en este caso la autoridad sanitaria es, digamos, agrupar una serie de expedientes, digamos, donde se necesita hacer una verificación in situ en planta, digamos, y se trabaja en grupos de a 10, en grupos de 8 para hacer una sola visita. ¿No es cierto? Ahora lo que se está buscando, ciertamente a lo que tú comentas, es tratar de homologar, digamos, algunos criterios vinculados a los tipos de inspección que practican las autoridades sanitarias en diferentes países, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo entendido que en Brasil, o sea, ya se está trabajando, digamos, para, digamos, poder agilizar los procedimientos, que la industria también está bastante desarrollada y entiendo que a eso se está apuntando. ¿Cuánto va a demorar? Eso sí, no lo sabemos. Ustedes saben que no solamente acá, digamos, hay digamos que tomar en cuenta, digamos, los aspectos jurídicos, ¿no? Los aspectos técnicos, sino también la parte política, ¿no? Que eso a veces demora o en trampa, pero se está trabajando eso, entiendo que se está trabajando inclusive con Brasil. Muchas gracias. Gracias.
Entonces, bueno, para poder seguir avanzando con el tema de los permisos, hay otro permiso que a veces se confunde con el registro sanitario, que este es el certificado de registro sanitario, que es distinto al registro sanitario. ¿Para qué sirve el certificado de registro sanitario? Este es el que es, este tipo de permiso, este título habilitante, es el solicitado por los establecimientos farmacéuticos autorizados como droguería. ¿Qué hace una droguería? Es un tipo de establecimiento farmacéutico que se dedica no a la fabricación, sino a la importación, a la comercialización y al almacenamiento de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos o productos sanitarios. Entonces, la droguería se encarga de, básicamente, comercializar, se encarga de importar, exportar, inclusive también almacenar. No fabrica, porque el que fabrica es el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, el certificado de registro sanitario es el que es solicitado por las droguerías. ¿Para qué? Para aquellos productos farmacéuticos o dispositivos previamente registrados ante DIGEMIT, es decir, que tengan registro sanitario, a fin de poder ser importados o comercializados ¿por quién? Por quien no es titular del registro sanitario. O sea, el titular del registro sanitario bien puede comercializar, ¿de acuerdo? Pero puede existir un tercero, que en este caso es una droguería, que no tiene el registro, ¿de acuerdo? Pero está interesado en comercializar. Entonces, ¿qué tramita? Un certificado de registro sanitario de un producto que previamente ya tiene un registro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el otro tipo de permiso especial aplicable para las droguerías. Y hay un Silvana, tercer permiso, sí, te escucho, te hago una Carmen. consulta porque ahí justo están haciendo un par de preguntas respecto a esto. En el caso de los equipamientos médicos con registro en Argentina y en otros países de LATAM, si se quiere buscar algún tipo de distribuidor importador en Perú, ¿hay que estar habilitados como droguería ante la DIGEMID para el Quien tú registro, por tienes ejemplo, que de clase buscar, 2? sí, al que buscas, o sea, el que tú vas a buscar, tiene que estar autorizado ante la DIGEMIT. Tiene, de todas maneras, o sea, del que te vas a valer, digamos, aquí en el Perú, digamos, para que pueda comercializar ese producto, ¿no es cierto? Porque el comercializador por excelencia es la droguería, tiene que estar habilitado. ¿No es cierto? Tú ya tienes un acuerdo privado, partimos de la premisa que hay un acuerdo privado de comercialización entre Argentina, entre la empresa argentina y la peruana. La peruana es la droguería y la droguería es la que tiene que tener el permiso. Pero, ojo, este producto debe además contar un registro sanitario, ¿no es cierto? Y se entiende que este producto debe tener un registro también en el país de origen, que en este caso serían ustedes Argentina, ¿no? Eso es un poco la línea. Y respecto, también nos preguntan, respecto en el caso de productos médicos para veterinaria, para uso veterinario, ¿también tienen que estar registrados ante la DGMI? Ah, los productos veterinarios tienen otra regulación, ¿de acuerdo? En el caso de los productos veterinarios tenemos, acá estamos hablando de productos destinados al ser humano. En el caso de los productos veterinarios tenemos una dependencia especial adscrita al Ministerio de Agricultura, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que se llama SENASA. Y con SENASA se tramitan lo que son los insumos, los alimentos también destinados al consumo animal, al ganado y también productos veterinarios. Digamos, esto, digamos, ya tiene una regulación particular que ya no depende del Ministerio de Salud, sino depende del Ministerio de Agricultura y el ente rector es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Es como su DIGEMIT, por decirlo de alguna manera, pero para el caso de animales y para el caso de plantas, ¿no? Y ahí también se puede, pues sí, perfecto, súper claro. Ahí también se podría, respecto, por ejemplo, también tenemos empresas que tienen dispositivos médicos para uso veterinario. ¿También deberían estar registrados bajo el Ministerio Agropecuario? No, Así no es, tienen registro. exactamente. Ok. Deben tener su propio registro, así es, ante el Servicio de Sanidad Agraria. Así es en el Perú. También nos Y no sé, preguntan. sí, por La supuesto. última pregunta que tenemos, porque estamos un poquito ya sobre la Así es. hora. En el caso de los kits o reactivo diagnóstico para enfermedades fabricados en Argentina, ¿el distribuidor de Perú solo necesitaría el certificado
de registro sanitario. En el caso de los reactivos, bueno, ahí es una consulta un poco más específica porque habría que evaluar, digamos, cuál es la composición en este caso, ¿no? O sea, para ver dentro de qué categoría puede calzar. O sea, si no es un medicamento propiamente dicho o si puede calificar en todo caso como no es un dispositivo médico porque no es un instrumento, ¿no es cierto? No es un implemento, o si es un reactivo, podría ser dependiendo del riesgo, ¿no? Si es un riesgo alto, si es un riesgo moderado, ¿no es cierto? Pero los reactivos, en tanto y en cuanto forman parte del grupo de dispositivos médicos, deberían contar también con un registro sanitario. Pero habría que evaluar igual la composición para ver si calificarían en todo caso como tal o si están exentos de este registro, ¿no? Esto como un poco, bueno, la verdad que es increíble. La presentación estuvo súper bien porque creo que fuimos para un lado, para otro, con tan poco tiempo. Realmente necesitábamos mucho más tiempo para esto, pero bueno, sí. El espacio está para seguirlo. Y sí, esto vuelvo a lo que insistió Silvana al principio, ¿no? Digamos, entender dónde estamos parados desde el punto de vista de cara a nuestro potencial comercializador, distribuidor, como también de cara al propio producto, porque lamentablemente tenemos visto ya muchos casos de clientes que se han quedado con la palabra de su distribuidor o su comercializador respecto al encuadre regulatorio, y esto que dice Silvana, que acaba de decir Silvana recién, ¿no? Es decir, tal vez hay sutilezas y a veces se gasta dinero, tiempo digamos, y hay un índice de frustración muy grande cuando, digamos, no doble chequeamos, como decimos, la información. Es importante tener una opinión independiente más allá de que, al menos para confirmar lo que nos está diciendo nuestro distribuidor o nuestro comercializador en el país de destino respecto de cómo forma y modo de registro de los productos, ¿no? Entonces esto creo que es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, Cami, no sé, te dejo a vos agradeciendo una vez más a todo el equipo de Ontiel la disposición, el trabajo, la voluntad y las ganas y el madrugón que se pegaron además. Bueno, la verdad que súper rico el contenido, da para mucho más tiempo. Nos gustaría que les vamos a dejar la encuesta en el chat para que respondan, así les podemos enviar toda la presentación completa que hizo. La verdad que el grupo Ontier y José se han pasado con la presentación. También contarles de que si ustedes necesitan alguna consulta, pues ahí Eduardo dejó también su correo para que las puedan escribir. Nosotros también les dejamos mi correo, lo que necesiten respecto a asistencias técnicas en comercio exterior, me pueden escribir y podemos agendar una reunión presencial o virtual. Y bueno, a disposición nuevamente, José, Eduardo, Quique, Silvana, Miguel, de lo que precisen aquí desde la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, estamos para lo que precisen. Así que muchas gracias también a las empresas que se sumaron y que se quedaron hasta último momento.